contaminación. Esa es la sangre que nos limpió, esa es la sangre que nos purificó, que nos bendice. Entonces, ¿dónde está trabajando la sangre de Cristo? En mi espíritu, en santificar mi espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el lugar donde radica la conciencia, la comunión y la convicción. Eso está en el espíritu. Por eso cuando yo le digo, tenga una convicción en su espíritu, eso es más allá de una emoción, es algo que está firme allá. La convicción, la comunión, o sea, lo que lo lleva a uno a querer buscar de Dios, está en el espíritu y la conciencia. Eso que la gente llama la voz de la conciencia. Como una alarma interna que le dice, te estás equivocando. Como un timbre interno que le dice, peligro. Eso se llama conciencia. Y dice la Biblia que cuando una persona vive alejada de Dios y peca y no se aparta, no se arrepiente, la conciencia se le cauteriza. Lo que quiere decir es que ya no siente esa alarma, ya no escucha allí. Pero ¿qué hizo el Señor? Limpió la conciencia. Porque una de las cosas que ha usado Satanás para dañar muchas vidas es la culpa. ¿Usted se equivocó? Yo también. Y entonces el enemigo, conociendo eso, ¿qué hace? Viene y le dice permanentemente, pero mire lo que usted hizo, pero mire cómo usted se portaba, pero mire lo que era. Y dele con la conciencia, una conciencia cautiva, una conciencia atada, una conciencia pecaminosa. Y la Biblia nos dice que el Señor limpió nuestras conciencias para que podamos servir a Dios. Mire lo que dice la palabra, para libertarnos de toda situación que pudiera traer culpa. Hebreos capítulo 9 versículo 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 14, cuánto más la sangre de Cristo, mediante el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, de las cosas que ya no están en su vida, de las cosas que fueron el pasado, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Así que, ¿qué nos está diciendo la palabra? Dice, el Señor no nos limpió con la sangre de un toro, de un becerro, que era lo que hacían en ese tiempo, sino que fue la sangre de Cristo la que vino a limpiar. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la sangre de Cristo debe dar testimonio en mi espíritu de que ya no le debo nada a Dios ni al diablo. Porque es que a veces el enemigo dice, ay, es que acuérdese que usted un día fue mío, y usted un día hacía esto conmigo, y usted un día hizo un pacto conmigo de no sé qué, y la gente, no, es que yo tengo que vivir mal, porque es que como yo fui un brujo, y el brujo me puso a decir no sé qué cosa, y entonces resulta que es que como yo un día, mi papá hizo no sé qué cosa, entonces yo ahí estoy, y el diablo es feliz, hermano, haciéndole pensar a la gente que tiene deudas pendientes con él y con Dios. Porque como se lo dije, Él es el acusador, como dice Apocalipsis 12. Alaben porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Porque Él quiere que mi mente esté, mi conciencia esté cautiva, esté pensando que estoy mal, que no, que yo todo lo que vine a hacer, mis equivocaciones, y el enemigo está ahí diciéndole, sí, es que usted ha sido muy malo, sí, es que mire todo lo que usted ha hecho, y mire todo como usted se ha portado, y el enemigo ahí aprovechándose de una oportunidad en nuestra conciencia. Por eso dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras que ya no están en nosotros, que fueron nuestro pasado, que fueron el origen de donde vinimos. Sí, nos equivocamos, sí, voluntariamente hicimos muchas cosas que no estaban bien. Pero aquí este versículo que aparece por aquí dice, pero cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las razones por las que muchos no le sirven a Dios es porque su conciencia está cautiva y se sienten culpables. Y de hecho la culpa no solamente es que se sienta mal,
Porque una cosa es el arrepentimiento, otra cosa es el remordimiento. El remordimiento es lo que me lleva a mí a sentirme mal, pero vuelvo y cometo el mismo error. Pero el arrepentimiento me lleva a un cambio. Pero la culpa hace que la persona se sienta mal y vuelve y cometa otra vez el pecado. Y vuelve y caiga otra vez. No, pero yo ya tanto que me he equivocado, tanto que yo ya, mejor dicho, creo que yo ya soy así. Y la persona se determina a no cambiar. ¿Por qué? Porque el enemigo lo convenció de que era culpable. Y es que lo éramos. Éramos culpables, pero el Señor nos perdonó. La Biblia lo dice. Ciertamente justo no hay uno. No hay uno que haga el bien, no hay uno que busque a Dios. Pero vino Cristo, nos limpió y nos santificó para que podamos servir al Señor. Así que la sangre de Cristo debe darle testimonio a mi espíritu de que no le debo nada a Dios. Y mucho menos al diablo para que venga a acusarme, a decir que tiene derecho a enfermarme, que tiene derecho a afectarme. No, Señor. Y este testimonio está en mi espíritu. O sea, no importa lo que pase, yo estoy seguro de que soy perdonado. No importa lo que pase, yo estoy convencido de que fui limpiado por la sangre del Cordero. Sigamos leyendo aquí en Hebreos, pero no solamente aquí este capítulo, sino veamos el capítulo 12, versículo número 24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Y aquí la Biblia dice algo muy interesante en el versículo número 24, y es que la sangre de Cristo habla, y dice que esa sangre habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la sangre está dando un testimonio. ¿Y sabe qué habla la sangre de Cristo ante Dios? Que yo fui perdonado. Y cuando el Padre viene y mira a una persona que en su espíritu está lavado por la sangre de Cristo, dice: Él está limpio. Él no tiene ya una culpa pendiente. Sus pecados fueron borrados. Y la garantía es que la sangre de mi hijo está en ese espíritu, en esa vida. Por eso la sangre habla. La Biblia lo dice. Mire, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Porque es que habla de la sangre inocente que habla. Una de las causas por las que ha venido esta pandemia, esta enfermedad al mundo, es la infinidad de sangre inocente que se ha derramado. Porque la sangre inocente habla ante Dios, clama ante Dios. ¿Por qué se derrama tanta sangre inocente? Porque las mujeres han perdido, y los hombres han perdido el afecto natural. Y los únicos que se cree que deberían proteger y cuidar en los padres a los hijos son los que los están matando en el vientre por medio del aborto. Millones de niños abortados anualmente en el mundo entero, porque ese papá, porque esa mamá le considera inoportuno, lo considera que fue un problema que llegó cuando no debería llegar, y van a las clínicas clandestinas, a los lugares donde se practican de manera irregular, o con la venia y la aprobación de todos los gobiernos del mundo, van a la medicina normal, a la medicina que paga el Estado, que patrocina el Estado, y se abortan o matan sus hijos. Esa sangre inocente de esos bebés, de esos niños, clama a Dios, y por eso suceden todas estas cosas que están pasando en el mundo entero. Porque es sangre clamando, y por eso la sangre tiene mucho poder. La sangre, nosotros no nos damos cuenta a veces de lo poderosa que es la sangre. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no tomen la sangre. El Señor nos enseñó y dijo: no consuman la sangre. Pero los satanistas, los brujos saben el poder de la sangre, y por eso ellos, cuando quieren hacer un pacto, cogen sangre y hacen pactos de sangre, y cogen una gallina, un gato, qué sé yo, y lo desangran, o hasta personas en ocasiones, porque saben lo poderosa que es la sangre de un animal. Y si la sangre de un animal es poderosa, ¿cuánto más poderosa la sangre de Cristo que se derramó sobre su vida y mi vida? Pero recuerde, la sangre inocente habla.
Y la sangre más pura, más inocente que se ha derramado en esta tierra fue la sangre de Cristo Jesús. Y esa sangre habla, todos los que crucificaron al Señor Jesús tuvieron que pagar eso, porque la sangre de Jesús dio testimonio. Y como los judíos dijeron cuando iban a crucificar a Jesús, Pilato les dijo: pero es que yo no veo problema en él. Y ellos dijeron: sea su sangre sobre nuestras cabezas y nuestras familias. Y los estudiosos mencionan cómo más de 900 líderes judíos murieron. Esos sacerdotes murieron, fueron martirizados, fueron destruidos por imperios y por muchas formas, hasta que se eliminó el último, porque ellos dijeron: la sangre de ese ser inocente sea sobre nuestras cabezas. La sangre inocente clama. Y orábamos esta mañana por los hijos. Pero antes que orar por los hijos, orábamos por los papás, que son los padres los que han rechazado, los que han abandonado, los que han dejado a sus hijos. Y los que no pudieron abortarlos y los que no los pudieron definitivamente porque Dios tenía un plan tan grande que los guardó, los rechazaron, los abandonaron. Y esa sangre clama a Dios. Dice Génesis, hablando de la de Abel, capítulo 4, versículo 10. Dice Génesis 4:10. El Señor le habla a Caín y le dice: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y mire lo que dice el 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Entiende usted lo que está diciendo? Que la sangre habla. ¿Qué decía? La sangre fue y le dijo al Señor: mire, ahí hay uno que me derramó injustamente. Y dice: y como esa sangre cayó sobre la tierra, ahora la tierra será maldita por esa sangre. Y por eso hay tanto problemas en nuestro mundo, que nos fue entregado perfecto, pero que el hombre, por el pecado y el derramamiento de sangre inocente, lo ha dañado. Y por eso usted ya ve que una persona anteriormente sembraban un árbol, sembraban una planta y solita se daba. Ahora, si no hay abonos y fertilizantes y una cantidad de cosas, no se da nada, porque la tierra está bajo maldición. Y no porque Dios la haya maldecido, sino porque el hombre la ha traído en maldición al derramar sangre inocente, al derramar sangre. Entonces la sangre de Cristo es muy poderosa, y la sangre clama y da testimonio de que nosotros, los hijos de Dios, que nos equivocamos en ignorancia, pero que vinimos al Señor, ahora somos justificados. Y si usted en esta mañana siente que no es justificado, le va a pedir al Señor y le va a decir: Señor, yo quiero que tu sangre sea derramada sobre mi vida. Porque cuando no hay testimonio de que soy inocente delante de Dios, el alma se llena de un espíritu de culpa que puede llevar al cristiano a la ira, que puede llevar al cristiano a la depresión, que puede llevar al cristiano a la descompensación emocional, donde la persona se sale de casillas, porque su alma tiene la percepción de que es culpable, al suicidio, muchas cosas. Entonces, por eso la sangre de Cristo me limpia de manera instantánea. Yo recibí a Cristo, le dije: Señor, recibo tu sangre, límpiame, y eso pasó inmediatamente. El alma tiene que tener un proceso de restauración. El cuerpo tiene que tener un proceso de sanidad, también de restauración. Pero el espíritu sucede inmediatamente. Todo por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana usted le va a creer a su espíritu de que usted ya no tiene una deuda pendiente, de que el Señor lo trasladó al reino de Cristo Jesús. Leámoslo en Efesios capítulo número 2, versículo número 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Extender un puente con Dios. Extender un puente en el que somos hechos cercanos. Ya no seguimos más como enemigos de Dios. Y todo por la sangre de Cristo. Hoy en esta mañana diga: hay poder en la sangre de Jesús. Y esa sangre de Cristo está sobre mi vida. Y por la sangre de Cristo soy limpiado. Y por la sangre de Cristo soy perdonado. Y por la sangre de Cristo puedo entrar confiadamente ante la presencia del Señor. Y por la sangre de Cristo puedo disfrutar de su sanidad, de su liberación. La palabra de Dios dice que el Señor abrió un camino nuevo y vivo por su cuerpo y su sangre, para que disfrutemos de la unidad con el cuerpo de Cristo, de la oportunidad de presentarnos delante de Él. Él ya abrió ese camino. Él ya trazó ese camino para nosotros. Y usted y yo lo puede empezar ahora. Usted y yo lo podemos empezar ahora a caminar. La sangre de Cristo dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Por eso usted no crea que la forma en la que Dios lo acepta es por buenas obras o por hacer esto o lo otro. No, es por creer, porque eso es por la fe en la obra de la sangre bendita de Cristo Jesús sobre nosotros. ¿Usted cree eso? Cuando usted confiesa que la sangre de Cristo lo limpió, que la sangre de Cristo lo santificó, inmediatamente esto se activa en su vida. Y se activa de manera perdurable y se activa de manera indefinida. O sea, no va a ser que no, un día sí la sangre y otra vez la sangre de Cristo otra vez la necesito. No, se manifiesta en su vida el poder de la sangre de Cristo, de la obra de Cristo Jesús. Esa sangre que nos rescató, que nos purificó, que nos limpió. Esa sangre preciosa. Así que, mi hermano, en esta mañana lo vamos a creer. Lo vamos a declarar en el nombre de Jesús. Leamos otro texto, por favor, de la palabra. La de Juan, capítulo número 1, versículo número 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios nos dice, esto es un versículo que a mí me gusta mucho, y ustedes que me han escuchado enseñar saben lo mucho que lo uso, porque me parece que es algo muy claro, porque nos está diciendo: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Quiere decir que cuando yo tengo comunión, dejo de tener reclamos, dejo de tener cuentas pendientes con los demás, dejo de tener resentimientos, odios. Cuando eso lo quito de mi vida, la sangre de Cristo se activa completamente también en mi vida, porque yo ya no tendré cuentas pendientes con Dios. Porque recuerde, si usted perdona a los que le ofenden, a los que le dañan, a los que le lastiman, Dios también le perdona a usted todos sus pecados. Entonces, por eso dice: si andamos en luz. ¿Qué es andar en luz? Es no tener ofensas, es no tener nada pendiente con nadie. Eso es andar en luz. Si alguien se quiere herir, resentir, ofender con usted, pues lo hará de manera unilateral. Él lo hará, pero usted le perdona, usted le bendice, pero no porque usted haya propiciado la enemistad, no porque usted haya sido el que haya instado a que el problema crezca. No, al contrario, usted es un agente de reconciliación y buscó la forma de arreglar las cosas. Si la otra persona no quiso, bueno, ya no podemos interferir en su decisión, pero lo que sí podemos, y con todo el corazón lo podemos hacer, es sanar nuestro corazón. Y eso dice: tenemos comunión unos con otros, y el resultado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está el Señor, limpiándonos. Crea en esta mañana, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz nos santifique por completo,
y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no solamente quiere que esté guardado mi cuerpo y mi alma, que son importantes, sino lo más importante, mi espíritu. Lo que me garantiza que fui perdonado, que fui limpiado, y eso sucedió en mi espíritu. La sangre de Cristo lo santifica, la sangre de Cristo lo limpia, la sangre de Jesucristo lo renueva para que usted pueda servir al Señor con toda determinación, con todo agrado, con todo gozo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Active el poder de la sangre de Cristo por la fe. Active el poder de la sangre de Cristo creyéndole a Dios. Active el poder de la sangre de Cristo y confesando que usted ya no tiene culpas, y que si las tenía ya el Señor le perdonó, le limpió, y que ahora usted puede vivir una vida agradable, plena, bendecido por el Santo, por el Dios Todopoderoso. Vamos a orar y que esa sangre poderosa sea cumpliendo su propósito en su vida, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta mañana, porque la sangre de Cristo nos limpia, porque la sangre de Cristo nos purifica y nos bendice, porque la sangre de Cristo nos hace limpios y da testimonio ante nuestro Padre que somos hijos de Dios, porque la sangre de Cristo produce una obra completa en nuestras vidas, obra de restauración, obra de bendición, obra de liberación. La sangre de Cristo es poderosa. La sangre de Cristo está limpiando nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras ofensas. Y todos los días podemos ser presentados justos, limpios, ante nuestro Padre, ante nuestro Rey, ante nuestro Señor. Todos los días podemos ser presentados justificados por esa preciosa sangre que se derramó en el Calvario, por esa preciosa sangre que se derramó en la cruz, por nuestra bendición y por nuestra liberación. Gracias, divino Señor, muchas gracias, porque sé que te estás moviendo en medio nuestro, porque sé que nos hablas hoy con una palabra fresca, con una palabra de esperanza. Algunos creen que Cristo vino a condenar al mundo, a señalar quién estaba haciendo las cosas bien y quién haciendo las cosas mal. No, el mundo ya estaba perdido cuando vino Cristo. Él vino a salvar el mundo. Y por eso la sangre de Cristo lo que produjo en mí no es una condenación, no es un espíritu de culpa, no. Lo que la sangre produce en mí, lo que la sangre de Cristo produce en mí es gracia y perdón del cielo. Es el perdón a mi pecado, es el perdón a mi pasado. Es la limpieza a aquellas cosas que me habían separado de Dios, consciente o inconscientemente. Algunas porque fueron practicadas y otras porque fueron heredadas. Pero cualquiera sea la causa, todo pecado es borrado por la bendita, por la poderosa sangre de Cristo Jesús. En esta mañana hay libertad y en esta mañana hay bendición. Y todo porque la sangre de Cristo nos purifica, nos bendice, nos santifica y nos prepara para toda buena obra. Gracias, mi Rey. Gracias por estar enseñándonos y estar mostrándonos cómo vivir para ti, cómo vivir agradablemente, diligentemente, obedeciendo y amando a nuestro Dios. Gracias, somos bendecidos. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos perdona. La sangre de Cristo nos renueva y nos bendice. Gracias, gracias mi Señor y gracias mi Rey por lo que estás haciendo y lo que harás. Recibo tu perdón y recibo tu amor inagotable en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, gracias por sacar este tiempo para edificarse, para glorificar a Dios. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y que la sangre de Cristo sea la señal de que usted y yo somos hijos y somos hijas de Dios. Hoy lo animo a seguir buscando a Dios por su familia. No deje de pedirle a Dios la sabiduría para ser buen padre, para ser buen esposo, también para ser buen hijo. Le hablo a los jóvenes, a todos los que estaban allí sintonizados. Hay que saber honrar a nuestros padres. Hay que aprender a honrarlos. Porque un hijo que deshonra a sus padres es un hijo que se echa la soga al cuello para morir prematuramente. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que honre a sus padres, hágalo por su propio bien. Si en algo se ama a sí mismo, hágales el bien. Se equivocaron, bendígalos. Fallaron, apóyelos, perdónelos. Y con la ayuda del Señor nos volveremos a encontrar esta noche a las 7, altar familiar.